los diferentes compartimentos del barco. Tenemos uno, bodegas, pueden ser de acá, ¿no? Bodegas esta sería de popa, esta de acá sería de proa, y las de acá serían bodegas centrales. El doble fondo, esta parte de acá abajo es tanque del doble fondo. ¿Por qué se le llama doble fondo? Porque acá tienen un fondo y acá encima otro fondo, por eso se llama doble fondo. Ahí puede ir el líquido combustible, puede ir aceites. Tanque de pique de proa. El tanque de pique de proa es el 3. 4, cubierta principal. Claro, esta es la cubierta principal, ¿no? Es sobre la cual se realizan las maniobras. 5, castillo de proa. Es la parte elevada de la cubierta. Si es la cubierta principal, la parte más elevada es el castillo de proa. Y acá encima van unos elementos para izar las anclas, como puede ser el cabrestante. 6, escotillas y tapa de escotillas. Estas son las escotillas. Las escotillas vienen a ser tapas, perdón, son como ventanas sobre el piso de la cubierta que sirven para ingresar a los tanques. Este tanque acá tiene su escotilla, la parte superior tiene su escotilla. Son los ingresos a los tanques o a las bodegas. A las bodegas son, ¿ya? Luego sí que tenemos superestructura, todo lo que está por encima de la cubierta. Sala de máquinas, de las 8, la sala de máquinas, donde está el motor principal. Luego tenemos tanque de pique de proa, acá sería tanque de pique de popa. El 9 es tanque de pique de popa, lo voy a cambiar de una vez. Ah, ya está en 3. ¿No? Ya, pero es tanque de pique de popa, ¿ya? Repito, lo voy a anotar, tanque pique de popa. Luego 10 sería, 10 que está acá, sería la pala del timón. Este es el timón y acá está su pala. La hélice, por acá vemos la hélice. Sala del servomotor, 11. Acá encima está la sala del servomotor. Es la sala donde hay un aparato que se llama servomotor, que es eléctrico, que sirve para mover a esta pala. Esta pala, el timón, es pesada, ¿no? Y hay que darle movimiento. ¿Y quién le da movimiento? El servomotor, que está acá en la parte superior, la sala del servomotor. Es un motor eléctrico. 12 puentes de navegación, la parte más alta de la superestructura. Y aquí están todos los elementos que permiten la navegación, ¿no? Como el girocompás, el compás magnético, el timonel. Este es un barco moderno, este es la Domole, este es de la pesquera austral, construcción noruega. Acá vemos el bulbo, esta parte de acá es el bulbo. Sirve para darle velocidad al barco. Este es el puente de navegación. Aquí en la parte más alta, esta parte de acá, es el castillo de proa. Y acá atrás sería el castillo de popa. Esta es la cubierta principal, y en la parte central esta es la ciudadela. En la parte más alta de la ciudadela está el puente de navegación. Bulbo. Es esta prominencia en proa, en la parte baja de la proa, ese es el bulbo. Acá también vemos un enorme bulbo, ¿no?
es el bulbo, sirve para darle velocidad. Y acá vemos la escala de calados, ¿se acuerdan? Cuando vimos escala de calados en la segunda clase, parece que fue, o tercera clase. Este es un bulbo. Eso es para ir rompiendo el agua. Va rompiendo el agua y le da mayor velocidad al barco. Luego tenemos el tanque de proa. Esta es la proa y acá internamente tenemos el tanque de proa. Y acá también lo hemos visto, tanque de proa 3. O también conocido como tanque de pique de proa 3. Es el tanque de proa. Tenemos el pañol de proa. Pañol de proa es un espacio que está más atrás del tanque de proa. Este es el tanque de proa, ¿no? Sobre el tanque de proa está el pañol de proa. Incluso agarra una parte trasera del tanque de proa. ¿Para qué sirve el pañol de proa? Sirve para guardar las cadenas de la ancla. Acá tenemos el ancla, para guardar las cadenas, para guardar cabos de con los que se asegura el barco en el muelle. Para eso sirve. Pañol, lugar donde se guardan cabos, cables, cadenas y aparejos. Luego tenemos el castillo de proa. Ya les dije que el castillo de proa es la parte más alta. Esta es la cubierta principal. En proa, la parte más alta. Por ejemplo, acá. Esta es la proa, ¿no? Esta es la cubierta principal. Y acá en proa vemos una parte más alta. Ese es el castillo de proa. En el castillo de proa van a encontrar como elementos para izar. Van a encontrar como winches, lugar donde se encuentran los cabrestantes. También cabrestante. Cabrestante es un elemento hidráulico para levantar, para izar pesos. Especie de winch que sirve para levar las anclas o realizar maniobras de atraque. O de atraque. ¿Qué cosa es atracar? Cuando el barco se estaciona a un costado del muelle, no es atracar. En el castillo de proa también se encuentran el ancla de reserva o de respeto. Hay una ancla de reserva o de respeto, ¿verdad? Luego tenemos los mamparos. Los mamparos son divisiones metálicas. A lo largo del barco, nosotros vamos a tener paredes verticales, como esta de acá, ¿no? Son paredes verticales que sirven para dividir una bodega de otra bodega, o también para dividir una bodega de la sala de máquinas. Acá vemos dos. Esta pared vertical es un mamparo, y es un mamparo fijo. Acá está la sala de máquinas y acá tenemos mamparos, ¿no? Son divisiones metálicas sólidas que separan la parte interior del buque en diferentes compartimentos. O sea, ustedes van a encontrar diferentes ambientes, diferentes tanques, diferentes bodegas. ¿Y cómo están separados? A través de los mamparos. Hay mamparos que son movibles y hay mamparos que son fijos. En algunos casos, los mamparos son movibles. ¿Cuándo son movibles? Por ejemplo, cuando yo tengo una sola bodega y la quiero dividir en dos bodegas. En este caso se tiene un mamparo movible. Acá tenemos bodegas. Las bodegas son espacios donde se acomoda o donde se estiva la carga. Son compartimientos del buque donde se estiva la carga, se divide entre puentes y fondo de bodega. Acá tenemos una bodega que está hacia proa. Acá tenemos, más atrás tenemos la sala de máquinas. Acá, esta pared que separa la bodega con la sala de máquinas es un mamparo.
Este es el acceso a la bodega. Esta es una escotilla. Con esta accedemos a una bodega, acá por ejemplo, ¿no? Este es el acceso, eso se le llama escotilla. Acá tenemos de un pesquero, tenemos bodegas para acomodar el pescado. Y acá tenemos bodegas también, creo que es una sala de enfriamiento. Acá abajo tenemos tanques de combustible. Por debajo de las bodegas tenemos tanques de combustible. Esos serían los tanques del doble fondo, ¿no? El locker. El locker es un tanque que está pegado hacia una de las bandas. Un tanque o un compartimiento. Un compartimiento donde no es tanque, es un compartimiento. Es un lugar seguro, ofrece mayor seguridad y ahí se guarda carga especial, carga valiosa y delicada. Acá tenemos en la parte baja, tenemos el doble fondo. En la parte más baja del barco es el doble fondo. Por ejemplo, acá, usted ve en esta parte celeste, ese sería el doble fondo. Encima del doble fondo están las bodegas. En este doble fondo es un tanque más bajo y ahí se guarda o se almacena o se deposita el combustible. Vamos a ver una vista por acá adelante. Este es el doble fondo. Esta parte que está rojo. Es un tanque en la parte más baja. Y este es el doble fondo, ¿ya? Acá dice doble fondo, pero en su interior sirve de tanque para guardar o almacenar combustible. Y sobre el tanque de sobre el doble fondo, tenemos un tanque superior. Es un tanque alto. ¿Para qué sirve este tanque alto? Sirve para estivar a granel y líquido. Puede ser aceite o melaza. Es melaza. Compartimientos. ¿Qué compartimientos vamos a encontrar dentro del barco? Los compartimientos son los espacios cerrados. Vamos a tener un tanque, un pañol. Acá, este es un tanque pique de proa. Por acá vamos a tener un tanque pique de proa, de popa. Acá es un pañol, el pañol donde se guardan las cadenas, los cabos. Esta es una sala una habitación de tripulantes. Este es aseo, o sea, baño. Esta es la habitación del capitán. Acá tenemos la cocina. Esta es la habitación del jefe de máquinas. Esta es la habitación de los científicos. Aseos, el baño. Acá hay otro compartimiento que es la cámara de máquinas. Cámara o sala de máquinas. ¿Qué es esta? Esta es la cámara o sala de máquinas. La cámara de máquinas es donde está la máquina principal, la máquina propulsora, ¿no? Este es el motor principal. Cuando hablamos de habitabilidad, son aquellos espacios que permiten que los tripulantes puedan habitar en el barco. Todos los espacios cerrados que permiten que los tripulantes puedan habitar en el barco es la habitabilidad. Por ejemplo, los camarotes, son camarotes, el comedor, una sala de estar donde pueden conversar, donde pueden jugar, donde pueden ver televisión. Esos son, eh,
compartimientos que permiten la habitabilidad. Estos son otros compartimientos, ¿no? Los pasadizos, es la dispensa o este es un almacén. Esta es la lavandería. Acá tenemos la lavandería, esta es la cocina. Esta es la dispensa de la cocina. Entonces, todos estos espacios son compartimientos que permiten la habitabilidad del barco o que le dan la habitabilidad. Otro compartimiento es la sala RSW. La sala RSW está todo el sistema de frío para enfriar el agua, ¿no? El sistema RSW es agua de mar refrigerada. Los sistemas de RS son básicamente un sistema de refrigeración tipo chiller, enfriador de agua. Estos son los enfriadores de agua. La sala de bombas hidráulicas. Otros compartimientos dentro del barco es el puente de mando o el puente de navegación, o también conocida como sala de mando. Acá podemos encontrar todos los elementos, los equipos que permiten navegar. Bueno, este es el sitio del timonel, ¿no? Acá tenemos la rueda de Cabillas. Esta rueda se llama rueda de Cabillas. Túnel del eje de cola. Ustedes, debajo de esta es la ciudadela. Esta es la ciudadela. Y en la parte más alta de la ciudadela está la sala, el puente de navegación, ¿no? O puente de mando del barco, puente de navegación. Entonces, debajo de la ciudadela vamos a tener la sala de máquinas. Esta es la sala de máquinas donde se encuentra el motor principal. Hasta ver. Cámara de máquinas. Y acá está el motor principal. Y ahí sale un eje hacia la hélice. Igual, en este caso, del motor principal va a salir un eje que es el que le va a dar giro a la hélice. Pero ese eje no está en cualquier sitio, ¿no? Existe una cámara dentro del cual el eje gira. ¿Qué sería este? Este es el túnel del eje de cola. Este es el eje. Este de acá tiene sus puntos de apoyo. Son puntos de apoyo y ahí tienen un sistema de como unos rodajes que hacen que el eje gire, ¿no? Túnel del eje de cola. Construcción abovedada, o sea, forma de una bodega impermeable que sirve de alojamiento al eje de la máquina. Este es el túnel del eje, todo lo que está de verde. Por ahí va a pasar el eje. Entrada y salida del túnel. Ambas de cierre hermético para permitir la impermeabilidad del túnel. Ese túnel es totalmente impermeable, no ingresa agua. Escape del túnel del eje. Cuando desde la cubierta, esta es la parte de la cubierta principal, usted quiere bajar a este túnel, hay una escotilla, o también se le conoce como escape del túnel del eje. Es un descenso vertical.
en forma vertical, se le permite descender desde la cubierta hasta el dicho túnel. Lugar con escalinatas, claro, ese túnel o ese escape tiene escalinatas que permite la salida hacia cubierta en caso de emergencia. Claro, entonces acá usted va a tener un ducto vertical. Ese ducto cuenta con una escalinata que permite salir desde el túnel hasta la cubierta. Castillo de popa o alcázar. La parte elevada en popa es el castillo de popa. Contiene los cabrestantes que se emplean para las amarras del buque y para virar el ancla de rejera. Entonces, en esta parte, que es la parte más alta de la cubierta, se le conoce como el castillo de popa. Ahí también ustedes van a tener elementos para izar, como son los cabrestantes. Luego acá tenemos la hélice, que ya lo hemos visto. Este es el eje que viene, desde el motor principal, ¿no? ¿A través de qué? A través del túnel del eje. Y ese túnel es completamente hermético porque no puede ingresar agua del exterior a esa cámara o a ese túnel. Entonces acá hay una empaquetadura que se le conoce como prensestopa. Esa prensestopa impide el ingreso del agua hacia el túnel del eje. Bueno, esto ya lo hemos visto en la clase anterior, es la pala del timón. En este caso es una pala de tipo no compensado. Cámara del timón. Acá tenemos el timón, por acá tenemos el timón. En la parte superior del timón hay una cámara. En esa cámara hay un motor eléctrico que se llama el servomotor, que sirve para mover a la pala del timón, para darle movimiento. Acá está, esto de acá es el servomotor, lo de rojo. Compartimiento que está situado en popa. Contiene los aparatos de gobierno para la paleta del timón. ¿Cómo se llama ese aparato de gobierno de la paleta del timón? Se llama servomotor. Por acá creo que he visto. Acá está, esto de acá es el timón. Acá está el eje y acá en la parte superior dice local del servo. O sea, aquí, este es el compartimiento de gobierno. Aquí está el servomotor, con lo que acá le llaman local del servo, ¿no? Cámara del timón. Este es el servomotor. Tanque de popa. Así como existe un tanque, o también conocido como tanque de pique de proa, análogamente en la parte posterior existe un tanque de pique de popa, o también solamente como tanque de popa, nada más. Sirve para lastrar la nave, o sea, se la llena para darle peso y lastrarla, ¿no? Quizás para darle estabilidad al barco. Almacena agua dulce o salada. El doble fondo. Sirve para alojar combustible y de lastre para estabilizar el barco. Claro, cuando el barco es inestable, acá llenamos esto, este es el doble fondo, lo llenamos de agua o combustible
y con eso se le estabiliza el barco. Este es el tanque lateral del doble fondo. Estos son los tanques centrales del doble fondo. Y estos agujeros con que se comunica un tanque con otro tanque que está más atrás, se le llama groeras. Groeras, no se olviden. La ciudadela o castillo central. Esta es la ciudadela, todo esto. Ubicada en el centro, sobre la sala de máquinas. Claro, la sala de máquinas está de la cubierta hacia abajo. Esta construcción de la cubierta hacia arriba sobre la sala de máquinas se le conoce con el nombre de ciudadela o castillo central. En la parte superior de la ciudadela se encuentra el puente de mando. Claro, aquí está. Esta parte que tiene ventanas es el puente de mando. Y en la parte inferior del puente de mando, en la parte inferior, está la cocina, la lavandería, el alojamiento de oficiales. ¿Por qué está aquí el alojamiento del oficial? Porque está más cerca al puente de mando. El oficial inmediatamente sube al puente de mando. Luego tenemos los mástiles. Este es el mástil principal. Tubos que sostienen las plumas. Acá tenemos, son tubos verticales, ¿no? Y estas son las plumas que sirven para izar, para levantar peso. A su vez, estos son tubos huecos, ¿ah? Pero de gran resistencia. En la parte central es más grueso, justamente en la parte central es más grueso para que resista el peso que se iza. O en la base también, la base más gruesa. Ventilan las bodegas. O sea, al ser huecos o tubos, ingresa aire y ventilan las bodegas. Mástil de 3 partes. Tenemos uno, el palo macho, es el palo macho. Esto ya creo que lo hemos visto. Luego 2 tenemos el mastelero. 3, el mastelerío. Entonces, un mástil está compuesto de 3 partes. 1, el palo macho. 2, el mastelero. Y el último, el mastelerío. La tabla de jarcía del macho es toda esta red, este aparejo con cabos, ¿no? Que se le conoce como tabla de jarcía del macho, tabla de jarcía del mastelero y tabla de jarcía del mastelerío. Los cuarteles. Acá vemos una escotilla para ingresar a una bodega, como la que vimos hace un momento. Esta es una escotilla. Esta escotilla tiene las siguientes partes. Tenemos la brazola, todo el contorno es la brazola. ¿Qué cosa es lo que hace la brazola? La brazola impide que ingrese agua de la cubierta, a la bodega. Entonces es una sección vertical que impide que ingrese agua a la bodega. Los cuarteles son tablones resistentes que son como tapas, tablones resistentes o planchas metálicas. Sirve para cerrar la escotilla. Son las tapas, ¿no?, de la escotilla. Y evitar que su estructura se descuadre. Claro, sirve como refuerzo también que esta estructura se descuadre con el movimiento, ¿no? Recuerden que ya hemos visto que el barco sufre deformaciones por el esfuerzo que hace en el agua.
Luego tenemos barras de cuñas, barras de acero fija alrededor de la parte exterior de la brazola. Entonces, esta es la brazola, en la parte exterior vemos estas barras. Estas barras. Estas barras son de refuerzo en la parte exterior de la brazola. Las varengas. Las varengas, esta es la quilla, esta es la, por debajo, en la parte central, tenemos otro igual a este, a esta viga longitudinal en la parte inferior. A eso se le conoce como quilla. Y lo que está encima, sobre quilla. En la quilla salen brazos, en la parte baja. Eso se le conoce con el nombre de varengas. Estas son varengas. Son pequeños brazos transversales que luego se van a prolongar. Se prolongan y forman las cuadernas. Por ejemplo, acá tenemos la quilla, la sobrequilla, y estas son las 3, donde apunta la flecha 3, son las varengas. Es varenga, varenga, son 1, 2, 3 varengas. Y la continuación, la prolongación de las varengas son las cuadernas. Acá tenemos las cuadernas, ¿no? Son prolongaciones hasta la cubierta que le dan, que van a formar la estructura de los costados del barco. Todas estas son cuadernas. Ahora, estas cuadernas tienen unas vigas a lo largo, o sea, unas vigas longitudinales. La más baja, ya hemos dicho que se llama quilla, esta es la quilla. ¿No? Y acá están las varengas, estas partes de acá son las varengas. Y la prolongación son las cuadernas. Pero en los costados también, que le dan refuerzo a las cuadernas, tenemos unas vigas longitudinales, desde popa a proa, que son estas vigas, ¿no? Que sirven para darle refuerzo o para sostener las cuadernas. A eso se le conoce con el nombre de palmejar. Estas vigas longitudinales son palmejar. Las carteras. Acá tenemos, esta parte de acá es una cuaderna, y acá en la parte de abajo tenemos las varengas. Las cuadernas son refuerzos, perdón, las carteras. Las carteras son refuerzos. Estos triángulos que ustedes ven son los refuerzos, ¿no? Entre las varengas y las cuadernas. A ver qué dice las carteras. Las carteras un ratito. Varengas ya hemos visto. Carteras o triángulos de refuerzo. Son estos. A estas carteras también se le conoce con el nombre triángulos de refuerzo. ¿Para qué sirve? Son piezas triangulares de acero que van soldados o remachadas, uniendo las cuadernas con los vaos. Pero en este caso no es la cuaderna y los vaos, sino ¿qué cosa? Es una varenga y la cuaderna, dando mayor rigidez al conjunto. Este es un vao. Esta viga transversal es un vao. Entonces, aquí en la unión con este brazo que se llama cuaderna, acá hay un refuerzo. ¿Ven este refuerzo en forma de triángulo? Acá hay uno, acá hay otro, que refuerza la cuaderna con el vao. ¿No? Acá hay otro. 6. Esos triángulos reciben el nombre de carteras o triángulos de refuerzo. Los palmejares sirven para evitar el contacto
de la carga con el casco. Y para permitir la ventilación de la carga. Son de dos tipos, fijos y desarmables. A ver, un ratito, palmejar, acá tenemos, por acá debe haber un palmejar. No, no hay. No hay. Los palmejares son, uno, ustedes ven estas vigas verticales, o sea, aparte de las cuadernas, van a haber otras vigas verticales. Entonces, esas vigas verticales son las que impiden que choque la carga con el casco. Y eso se le conoce el nombre con el nombre de palmejar. O también, miren, 4. Ustedes ven acá 4. 4 y acá 4. Ese es el palmejar. Es una viga longitudinal que refuerza a los brazos de la cuaderna. Mira, acá 4 y 4, palmejar. Las horquillas del palmejar son los puntos de apoyo. Aquí abajo, de cada palmejar, va a haber un punto de apoyo. Son especies de ganchos o soportes ubicadas en las cuadernas. Estas son las cuadernas. Acá está, esta es una horquilla de palmejar, como este triangulito. Es una horquilla y sobre eso descansa este palmejar. Especies o soportes ubicadas en las cuadernas. Sirven de soporte a los palmejares. Pueden ser fijos o desmontables. Los palmejares son vigas longitudinales que unen las cuadernas en los costados. Y refuerza, ¿no? Eso lo refuerza. A ver, vamos a ver si por acá tengo un palmejar. No hay. Este es un palmejar. Estaría acá. ¿Ven el puntero? La flecha. ¿Ven la flecha? Donde estoy señalando con la flecha. Ese es un palmejar, número 10. Luego ustedes tienen las groeras. Las groeras son estos agujeros en las varengas. Esta es una varenga. Estos brazos son varengas. Y en las varengas hay estos agujeros. Sirven para comunicar a lo largo de un lado a otro lado en el tanque del doble fondo. Todo este espacio de acá es el tanque del doble fondo. Entonces, ¿cómo se comunica entre espacio y espacio? A través de las groeras. Por ahí ingresa el combustible. Vamos a usar groeras. En un momentito. Groeras. Son perforaciones ovales ubicadas en las varengas. Claro, esta es una varenga. Esto de acá es una varenga, 2 varengas. Y estos agujeros son las groeras. Permite controlar el flujo de los líquidos contenidos en el doble fondo. Todo este tanque es el doble fondo.
Luego tenemos la sentina. La sentina es el tanque más, la parte más baja, donde caen aguas residuales. O sea, por debajo del doble fondo está la sentina. Dice sentina. Son los espacios comprendidos entre la unión de las varengas con las cuadernas. Varengas y cuadernas. Sirven para alojar todo tipo de desperdicios líquidos. Por ejemplo, el agua de baldeo del buque, la oxidación de la carga y otro tipo de filtraciones. Las sentinas se prolongan a lo largo de banda a banda del barco. Luego tenemos los cuarteles de sentina. Los cuarteles de sentina son tapas de la sentina. Pueden ser de acero o de madera, cubiertas con lona o triplé para evitar el paso del polvo, filtraciones o cuerpos extraños que le pueden obstruir. Los tubos de sondaje. En los tanques de combustible, en los tanques de agua, hay unos tubos verticales desde la cubierta principal que nos indica para meter varillas o para meter una sonda. Una sonda es un cable con un peso. Entonces, de esa manera vemos la cantidad de combustible, medimos la cantidad de combustible que tiene dicho tanque. ¿Por qué? Usted mete una cuerda con un peso, entonces la cuerda va a salir mojada. Va a salir mojada. La altura que está mojada, esa es la altura de combustible. Tubos de, y acá lo tenemos, tubos de sondaje, conductos fijos que van desde la cubierta hasta el doble fondo de bodega. Sirven para medir la cantidad de líquidos y combustibles por medio de sondas. Por esos tubos verticales se mete una sonda. Dice, estas están provistas en la parte superior con una tapa de bronce, con una ranura, tipo de tornillo, que debe tener presente de nunca estivar sobre ella carga. Claro, sobre ella nunca se estiva carga, para poder abrir pues descubrir el tubo de sondaje y meter la sonda. El payol son tablas de madera sobre el doble fondo. Mira, ustedes acá tienen, este es el doble fondo. Son las tapas, ¿no? Pero este es metal. Y sobre este metal se ponen unas tablas. Que son estas tablas. Ese es el payol. ¿Cuál es la función del payol? Evitar que la carga que se lleva acá sobre el doble fondo golpee y provoque chispa. Cuando un metal choca con otro metal, puede provocar chispas. Y como acá abajo hay combustible, puede provocar un incendio, ¿no? Entonces, el payol son tablas que se colocan sobre el doble fondo para evitar que la carga golpee al metal del doble fondo y de esta manera se evite la chispa y por lo tanto los incendios. Payol, piso de madera resistente, firmemente asegurado en el doble fondo de la bodega, al tamaño de la escotilla. Permite proteger el doble fondo, por ejemplo, en el caso de la caída accidental de un bulto pesado. El payol amortigua la caída, evitando el contacto violento con el fondo metálico de la bodega, que podría generar chispas y ocasionar incendios. Y también tenemos los respiradores, ¿no? Los respiradores son tubos
tubos que van desde la parte más baja hacia la cubierta, por donde entra aire, ingresa aire. O también sirven como desfogue de humos. En la sala de máquinas se produce bastante, por la combustión de la máquina principal, se produce gases. Entonces, a través de esos ductos hacia la cubierta, llamados respiradores, fuga esos gases, ¿no? Y también permite el ingreso de aire más puro desde la cubierta. Dice, respiradores son tubos que nacen en el doble fondo y terminan en la cubierta principal. Permiten la salida de gases que se forman en el doble fondo por efecto del combustible. Arboladura. La arboladura, el conjunto de mástiles, plumas, aparejos de un buque que sirven para izar las maniobras, realizar maniobras, para subir y arriar la carga de las bodegas o al muelle o viceversa y otras relacionadas. Entonces, todo este conjunto es lo que se conoce con el nombre de arboladura, de mástiles, plumas, winches, elementos hidráulicos, ¿no? Que permiten la subida o bajada de pesos desde la cubierta o hacia la cubierta. Tenemos el mástil. El mástil tiene partes. Cruceta del mástil. La cruceta del mástil está en la parte más baja del mástil. Soporte horizontal soldado en la parte baja del mástil. Aquí en la parte más baja hay como una cruz. Esa cruz está fijada a la cubierta y sirve de soporte al mástil. Sirve para soportar parte de la maniobra de carga. Luego tenemos cruceta del mastelero. La cruceta del mastelero está por acá arriba. Barra de acero ubicada en la parte alta del mástil. Hasta la parte alta del mástil. Que sostiene la maniobra. En realidad sería aquí, ¿eh? Que sostiene la maniobra. El mastelero, prolongación del mástil. Claro, sería esto, ¿no? Este de acá es el mástil 2, mastelero. Y acá soporta, este es el soporte, la cruceta del mastelero. Prolongación del mástil, que está encima de la cruceta del mastelero. Esto de acá es cruceta del mastelero y estas dos sería el mastelero. Este de acá sería cruceta del mastelerío y acá tenemos el mastelerío. Mástil, mastelero, mastelerío. Esta es la cruceta del mastelero y la cruceta del mastelerío. Tope del mastelero, parte superior del mastelero, donde se encuentra la luz de navegación. Claro, aquí en la parte final del mastelero van a tener una luz, que es la luz de navegación. Luego tenemos la pluma. Esta es la pluma. Es una barra vertical que sirve para izar, para levantar pesos, ¿no? Que está sostenida en el mástil a través de cuerdas.
Acá están las cuerdas, ¿no? Esas cuerdas también tienen nombre, más adelante lo vamos a ver. Cos de pluma, parte baja de la pluma. La parte más baja es el cos de la pluma, de menor diámetro, cuyo extremo se aloja en el tintero. Tintero de la pluma, base muy resistente soldado a la cruceta del mástil. Y hemos dicho que en la parte baja está la cruceta del mástil, entonces ahí está soldado el tintero de la pluma. ¿Para qué sirve? Para dar movimientos laterales y verticales a la pluma. Esta pluma da movimientos verticales, pero también para los costados. Y esos son los movimientos laterales. Cuerpo de la pluma, parte más prolongada y de mayor diámetro, soporta la mayor tensión de la maniobra. Este es el cuerpo de la pluma. Penol de la pluma, parte superior de la pluma de menor diámetro. La pluma por acá tiene menor diámetro. Se encuentra ubicado el collar de la pluma. Collar de la pluma, anillo de acero soldado al penol de la pluma. Este es el anillo. Con el giratorio de la cruceta del mastelero. Y se sirve para conectar la pluma. Conectamos la pluma con el giratorio. Acá tenemos el giratorio. ¿Ven el giratorio? El giratorio de la cruceta del mastelero. A través de un cable. Este es el cable. Y por otro lado, los aparejos de carga. El amantillo. El amantillo ya son el nombre de las cuerdas. Amantillo es este cable. Ustedes acá tienen la unión del penol de la pluma, con la cruceta del mastelero, ¿no es cierto? Por ahí va a pasar, acá ustedes tienen un giratorio, y por ese giratorio va a pasar un cable. Ese cable es el amantillo. ¿Para qué sirve ese cable? Arriar la pluma, o sea, levantarla y bajarla, Soporta el peso de la pluma. Este cable va a soportar el peso de la pluma, a la vez también de la carga, ¿no? De la carga que está aquí, en este gancho. Giratorio del amantillo. El giratorio del amantillo especie de bisagra soldada en la cruceta del mastelero. Acá está la cruceta del mastelero, ¿no? Y conectada a la catalina del amantillo. Acá tienen la catalina del amantillo por medio de un grillete. Catalina del amantillo. Esta es la catalina del amantillo. Polea de acero muy resistente por donde pasa el amantillo, este cable, ¿no? Para subir y bajar la pluma. Este cable sirve, el amantillo sirve para subir y bajar la pluma. Winche del amantillo. Acá está en la parte baja, hay un winche, como un carrete, que es accionado mecánicamente. Tiene un motorcito ahí. Sirve para accionar el amantillo, dándole movimiento a la pluma para ponerla en posición deseada. Claro. Sí, la pueden subir o bajar. Luego tenemos el amante de carga. Esta cuerda es el amante de carga, es en el cual va a resistir el peso de la carga. El amantillo está por acá atrás, ¿no? Y aquí va a la cruceta del mastelero. Cable de acero, el amante de carga, que es este. Cable de acero extra fuerte y flexible.
muy resistente. Uno de sus extremos está conectado al tambor del winche. Acá abajo está el tambor del winche. El otro extremo, que es este, a la cadena del gancho de carga. Esta es la cadena del gancho de carga. Luego tenemos Catalina del Amante. Acá está arriba. No, acá, aquí está la Catalina del Amante, en la parte baja. Catalina del Amante. Motón, o sea, una polea de alta velocidad. Se encuentra conectado a la cruceta del mástil por medio de un grillete. Catalina de carga. Acá está la Catalina de carga en la parte superior. Motón o polea resistente por donde pasa el amante de carga. Este es el amante de carga, ¿no? Esta Catalina está conectada al collar de la pluma. Y aquí está el collar de la pluma, ¿no? Winche del amante. Este es el winche del amante. Sirve para accionar el amante, para accionar este cable, ¿no? Para levantar un peso, dándole movimiento a la pluma para izar y arriar la carga. Entonces aquí vamos a tener la cadena, esta es la cadena, entonces acá es la cadena del gancho de carga, este es el gancho de carga en la parte baja, el gancho de carga, esta es la cadena. Hay plumas que están aparejadas, están de a dos. ¿Cómo se unen unas con otras? Con unos cables que se le llama el gay, aparejo de gay y contra gay. Esto que está acá es la borda de la embarcación, como una especie de baranda, ¿no? Esta es la cubierta, tenemos la cubierta y esta es la borda. Sobre la borda, acá está, sobre la borda, vamos a tener estos elementos de amarre. Este agujero, por donde pueden pasar cabos, cables, se le conoce como escobén. La borda es la parte superior. Todo esto se le conoce con el nombre de amurada. Todo este pedazo de pared vertical, como si fuese una baranda para no caerse de la cubierta, se le conoce con el nombre de amurada. La parte superior es la borda, por eso dicen que voy a tirar por la borda del barco, o sea, por encima de la borda. Y sobre esta borda, bueno, acá no se ve, no, acá no figura ni una, ¿no? Pero sobre esta borda van a tener ustedes elementos de amarre para amarrar un cable, un cabo cuando se esté subiendo o para sujetar algún aparejo. Y tenemos los cáncamos. Los cáncamos son especie de, como de fierro, como una U volteada y sujetas a la borda. Luego tenemos las cornamusas. Las cornamusas son como unos cuernos, por eso de ahí viene el nombre de cornamusa. Son como una especie de cuernos, como unos cachitos, y ahí se amarra, ¿no? Entonces tenemos los cáncamos y las cornamusas. La murada. Esto de acá es la murada. Los escobenes son estos agujeros. Y acá tienen la murada. Esta es la murada. Esta es de una embarcación de madera, ¿no? Este refuerzo en la parte baja se le conoce con el nombre de trancanil.
Acá tienen ejemplos de cornamusas. Estos son cornamusas como una especie de cuernos. Acá hay más, miren. Diferentes tipos de cornamusas para amarrar. Y estos son los cáncamos. Es un cáncamo en forma circular, pero hay cáncamos en forma como una U volteada. Acá está, como una U volteada. Por ahí se meten cabos. Estos agujeros, estos que están acá arriba, es el escobén. Por ahí salen los cabos. El cabo de la ancla, el cabo para amarrar al muelle. Acá están cáncamos, cáncamos, cáncamos. Perdón, escobenes. Son los agujeros son los escobenes. Los escobenes están revestidos de caucho. Todo el contorno están revestidos de caucho. La finalidad es proteger a los cabos, el desgaste, la abrasión con la superficie metálica de los cabos, porque si no se desgastarían rápido los cabos, ¿no? Y estos cabos sirven para maniobras de atraque o para subir pesos también, ¿no? Por medio de esos se sueltan cables para subir algún peso ahí. Acá, mire, acá tienen el escobén, ¿ve? Escobén tiene flotación, acá tienen el ancla. En este caso es el escobén del ancla. Este es el bote salvavidas, la chimenea, la luz tope, el radar, puente de mando y bajo el puente de mando la ciudadela. Esta es la ciudadela. Puente de mando, acá hay un molinete, sitio de pesca para hacer toda la maniobra de pesca, la cubierta de pesca. Y estos son diferentes tipos de barcos, ¿no? Estos son barcos, estos son buques que transportan carga pesada, container. Este es un barco a vela, y este es un barco pesquero. Este es un buque tanque. Este es un buque que lleva container. Y eso es todo. Bueno, acá solamente es un resumen, ¿no? En las copias van a encontrar mayor información. ¿Alguna pregunta? Entonces hemos visto de esta manera todo lo que es parte de la estructura. Esta es estructura. Acá tienen una vista de los elementos estructurales del barco, ¿no? Acá tienen la borda, ¿ve? La de máquina, la habitabilidad. Paredes verticales, mamparos. Los mamparos pueden ser fijos o movibles. El pañol de proa, el castillo de proa, el bulbo que sirve para darle mayor velocidad al barco. ¿Alguna pregunta que tengan, alguna inquietud? Entonces, esta diapositiva lo voy a subir el día de hoy. Aún no la he subido.
Aquino. Presente. Presente. Arguata. Arias. Presente. Presente, ingeniero. Gracias. Armas. Barrios. Becerra. Presente, ingeniero. Gracias. Cáceres. Buenas tardes, ingeniero, presente. Gracias. Campos. Cárdenas. Presente. Cárdenas. Castañeda. Presente, Castañeda, maestro, presente. Gracias. Castillo. Presente, ingeniero. Choquehuanca. Presente, ingeniero. Contreras. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Cora. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Córdoba. Presente. Corrales. Presente, ingeniero. Correa. Presente, ingeniero. Gracias. De la Torre. Presente, ingeniero. Gracias. Fortón. Presente, ingeniero. Buenas tardes. ¿Me escucha? Buenas tardes. Sí, gracias. Gracias, Fortón. Gómez. Presente, ingeniero, buenas tardes. Guillén. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Guzmán. Huacaico. Presente, ingeniero. Presente, Huacaico, ingeniero. Ya, gracias. Guamán Chambergo. Presente, ingeniero. Presente, ingeniero. Ya, gracias. Hurtado. Presente, ingeniero. López. Presente, ingeniero López. Luna. Presente, ingeniero Luna. Medina Urpi. Presente, Medina. Gracias. Mejía. Presente, ingeniero. Méndez. Guamán está alzando la mano. Méndez. ¿Quién está levantando la mano? Méndez, presente. Gracias. Munguía. La mano. Guzmán. Ya, gracias. Sí, Guamán. Ya, Guzmán. Ya, gracias, Diego. Munguía. Guía presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Olivera. Olivera presente. Gracias. Pacompía. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Paico. Presente, ingeniero. Paico. Presente. ¿Quién habló? Paico. Paico. Pedemonte. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Alejandro. Presente, ingeniero. Quinto. Gerson. Presente, ingeniero. Ramírez. Presente. Presente. Gracias.